El portal abierto. Buenas noches, les damos la bienvenida a esta primera temporada del Portal Abierto, donde hablaremos de temas fuera de lo normal, así como historias interesantes y tan tenebrosas que haremos que no importa el lugar donde estés, tú te sentirás aterrado. Mi nombre es Frank Morales Y el mío es Gemma Sánchez. Seremos los encargados de abrir el portal esta noche para que tus sentidos se agudicen y tu piel se erice. Comencemos. Como sabemos, nuestro país está lleno de leyendas, ya sea que las conozcamos por nuestros abuelos o porque hemos tenido alguna experiencia fuera de lo normal. Así es, en esta ocasión les traemos 3 leyendas de la ciudad de Guadalajara. Sí, bueno, aquí en Guadalajara creo que las más conocidas son del Panteón de Belén, los que ubiquen. Pero nosotros quisimos investigar otro tipo de historias, ya que pues las del Panteón de Belén la verdad son muy pero muy conocidas. No sé si estás de acuerdo conmigo que esas son, creo que de las más conocidas aquí en Guadalajara. Sí, como bien lo comenta aquí mi compañera, pues las historias más conocidas en Guadalajara son las del Panteón de Belén, el árbol del vampiro, la tumba de Nachito. Aunque pues sí, entre esas historias hay unas que también no son tan conocidas. Igual en un futuro también podremos incluirlas en un capítulo. Sí, por ejemplo, si ustedes tienen la duda que no las conozcan, porque de verdad hay infinidad de historias en internet sobre eso, pero si ustedes quieren saber sobre eso, podemos platicarle algunas que otras historias del Panteón de Belén. Están muy interesantes también. Claro que sí. Por lo pronto pues vamos a lo que nos interesa, ¿no? Vamos a ver las historias del día de hoy. Bueno, la primera historia se llama El reloj de la muerte. Ok, el reloj de la muerte. Así es. El reloj de la muerte fue uno de los primeros instalados en la ciudad de Guadalajara y estaba en la fachada del Hospicio Cabañas. El Hospicio Cabañas es este lugar donde albergan niños, ¿no? Así es. Fue construido a mediados del siglo XX por el obispo Cabañas. Por eso lleva el nombre de Hospicio Cabañas. Pero aún sigue existiendo, o sea, el recinto como tal sí existe. Está en el centro de Guadalajara. Pero ya no hay niños ahí. Ya ahorita los niños están acá por donde está Plaza del Sol. Ahí por López Mateos. Ah, ok. Ahí se encuentra el Hospicio Cabañas actualmente. Pero entonces, donde original era, o sea, solamente está como... Sí, donde era originalmente, pues ahí está el edificio, nada más ahorita creo que es como tipo museo, no sé, no estoy seguro qué es ahorita, la verdad. Pero pues sí, ahí sigue todavía el edificio. Bueno, y entonces platícanos tu historia. Bueno, cuentan que el obispo Cabañas acostumbraba a pasear por las noches, con el fin de recoger niños que estuvieran en situación de calle. Y un día, dando su recorrido, se encontró con un monje algo extraño. Y el monje le dijo que pues era una buena persona, que siempre oraba por los demás. Le dijo: acabas de construir una casa para la gente más pobre. Quiero decirte que esa casa va a ser destruida y habrá guerra y destrucción. Cuando terminó de decir esto, Cabañas se dio cuenta que hablaba con el diablo. El diablo le dijo que solo había una forma para salvar esa casa. Y esa forma era arrodillándose ante él. A lo que el obispo lo negó. Y el diablo lo amenazó. Le dijo: te vas a arrepentir. Y en eso desapareció. Se dice que la profecía del diablo se cumplió. Porque cuando llega la independencia, el hospicio fue convertido en cuartel. Después fue cárcel, fue caballeriza. No lo destruyeron, pero tuvo otros usos durante 18 años. Y el obispo... Era para lo que el obispo... Así es, entonces el obispo muere en el año de 1824 y pues nunca logró ver pues funcionando el hospicio como él quería. Según la leyenda, el reloj que estaba en la fachada pues fue de los primeros, como te digo, y pues sí causó revuelo y sensación entre la población de Guadalajara. Pero de repente presenta una falla el reloj. Sin motivo alguno se paraba, se detenía y después volvió a funcionar
pero sin que hubiera la intervención de algún técnico. O de algo mecánico. Ajá, sí, ¿no? Solo empezaba a funcionar. Y un día las monjas se dieron cuenta que cuando el reloj se detenía, un niño del hospicio se moría. Entonces las monjas vieron ese fenómeno varias veces, que se repitió pues. Cada que el reloj se paraba, un niño se moría. Entonces pues esto terminó aterrando tanto a las monjas que pues mandaron quitar el reloj y destruirlo en el año de 1952. Pues está muy interesante esa historia. Yo la verdad nunca la había escuchado. Qué triste, ¿no? O sea, que bueno, más que tristeza, qué miedo que cuando se para el reloj ya supieras que iba a fallecer un niño. Sí, pues sí, todos empezaron a vivir aterrados, ¿no? Con el miedo de que el reloj se parara. Porque pues sí, ya sabían que cada que se paraba el reloj era como un presagio de que uno de los niños iba a morir. Entonces pues termina aterrándolos y lo quitan y lo destruyen. Bueno, yo te traigo, fíjate que es una historia que habla sobre una monja. No sé qué problema traiga Guadalajara con las monjas, pero esta también de eso se trata. Es sobre el Hospital Civil de Guadalajara. Los que ubiquen aquí, el hospital está a espaldas del Panteón de Belén, que ya se los habíamos mencionado al principio. Hay que recalcar que más bien no está a espaldas, está construido sobre la mitad del Panteón de Belén. Porque anteriormente el panteón era dividido en dos partes. Era la mitad como para los pobres y la mitad de los ricos. Entonces cuando construyen el hospital civil, lo construyen sobre una de las mitades del panteón. Fíjate que no sabía eso. Yo las veces que llegué a ir al hospital por algún familiar o algo, solamente sabía, porque creo que algunas ventanas del hospital dan para el panteón. Sí, así es, se alcanza pero a ver. No sabía que se había construido sobre el panteón. Sí, está construido sobre la mitad del panteón. O sea, lo que queda ahorita es la mitad que era como la de los ricos. Bien, amigos, le estamos aumentando un poquito más de misterio a esta historia, para que se imaginen más o menos qué tan tenebroso se debe de sentir ahí. La verdad no quisiera ser un trabajador de ese hospital. Pero bueno, la historia que les traigo se llama La monja del hospital civil. El hospital se llama Fray Antonio Alcalde. Yo creo que muchos lo conocen, si es que nos escuchas de aquí de Guadalajara. Este hospital es uno de los más antiguos del país, porque tiene muchos años, ¿no? Como lo dice aquí mi compañero, creo que hay personajes de años muy atrás que están ahí. Creo que hay una historia sobre José Cuervo. De hecho, el mausoleo principal del Panteón de Belén es de José Cuervo. Creo que hay un video en internet si lo quieren buscar. Creo que se aparece un monje ahí. No sé, una foto que se tomaron y se aparece. Bueno, pues yo había escuchado también de ese monje que se aparecía en el hospital. Pero bueno, esta monja se llamaba Sor Manuela Lozano Mendoza. Ella llegó a trabajar a este hospital en el año 68. Fue tanta su dedicación y entrega, bueno, eso es lo que cuentan, que en solo 2 años se convirtió en jefa de enfermeras de la institución. O sea que era una persona muy entregada a su profesión. Sor Manuela dedicó 24 años de su vida al hospital y siempre se distinguió por ser servicial y por su constancia, actualizándose profesionalmente. Pues era una buena empleada, era muy amable, las personas la querían, no como ahorita actualmente en el IMSS, que hay muchas enfermedades que te tratan mal. Ella era todo lo contrario. Sor Manuela fallece víctima del cáncer en marzo de 1994. Poco tiempo después de que Sor Manuela falleciera, varios pacientes comenzaron a compartir una historia parecida. Por las noches una monja muy amable había llegado a sus camas para revisarlos y atenderlos. Algunos pacientes incluso aseguran que hablaron con ella y que la monja se dedicó amablemente a cambiarles el suero y asistirlos. Tuvo contacto con estos pacientes y todos concuerdan con la misma historia. Aquí lo interesante es que yo investigué la historia de una chava que dice que ella tenía un paciente ahí en el hospital civil, un familiar,
Y ella ve como una monja en medio de la noche, porque nada más aparece en las noches, se acerca a su paciente y ve que ahí está con él y le está checando el suero y atendiéndolo. Para esto pues a ella se le hace muy raro, porque pues ahorita ya no es normal que veas monjas en los hospitales atendiendo. Al día siguiente ella le comenta al personal del hospital que vio a esta persona atendiendo a su familiar. Ya no, los trabajadores del hospital pues ya la verdad no se sorprenden, para ellos yo pienso que es más que normal. Y le comentan que si la vieron en la cabecera de la cama del paciente o en los pies. Ella les comenta que los vio en la cabecera y le dice, su paciente va a vivir. La leyenda cuenta que si esta monja se aparece en los pies del paciente va a fallecer, y si se aparece en la cabecera del paciente va a vivir. Entonces ella se quedó sorprendida, y más cuando empezó a escuchar que varias personas la han visto. O sea, imagínate qué miedo estar en un hospital en medio de la noche y que la veas pasar. No, y que se te acerque. O como los pacientes que dicen que hablaron con ella. Sí, también. ¿Cómo te explicas que una monja anda en el hospital en estos tiempos? Y luego a esas horas de la noche, pues no. Exacto. Es la historia que yo te traía, la verdad se me hizo muy interesante y con algo de miedo, porque... No, y luego, pues como comentaba, ¿no? Que el panteón el hospital está sobre la mitad del panteón, entonces pues me imagino que no nada más la monja es lo único que se ha de ver por ahí, ¿no? Se han de ver muchas otras cosas. Y en sí el hospital da mucho miedo, la verdad. Los que lo conocen es una estructura ya muy viejita. Sí, ya es una construcción muy antigua. Y luego hay que agregarle que a un lado está el CEMEFO también. No, pues ahí quisieron aprovechar todo. Hospital, CEMEFO y panteón. Sí, no, hombre, es una cosa bárbara, ¿no? Ahí. Bueno, pasando a la siguiente historia. Esta historia se llama El Callejón del Diablo. ¿Y sabes dónde está el Callejón del Diablo? Este sí tiene nombre potente. Unos le llaman el Callejón del Diablo, otros le llaman el Rincón del Diablo. ¿Pero sabes dónde está? No. Está precisamente en el centro de la ciudad de Guadalajara. Cruza con Pedro Moreno, donde está la que llaman la Fuente de los Niños Miones. No es chiste, así se llama la fuente. La fuente tiene unos niños haciendo pipí. Sí, pues ahí sobre esa calle estaba el convento de Santa María de Gracia, el cual abarcaba hacia el oriente, abarcaba hasta el río San Juan, lo que hoy es la calzada Independencia. Por el norte llegaba hasta la calle Juan Manuel, por el poniente hasta Belén, y el sur cruza por Hidalgo. Y en una de sus largas paredes choca con un angosto callejón llamado el del ahorcado en esos tiempos. Se le conocía por ese nombre porque ahí se colgó a un adúltero de apellido Lemus. ¿Pero la gente lo colgó o...? Sí, lo colgaron ahí. Eso estaría bueno hacerlo en estos tiempos. ¿Cuántos ahorcados no habría? No, todas las calles estarían llenas de ahorcados. Son infieles. Pues bueno, en la época virreinal este callejón era visto con horror por todos los habitantes de Guadalajara. Al tiempo se le comenzó a llamar como el Rincón del Diablo, por el suceso que les voy a contar. En una de las habitaciones de las monjas dominicas había una ventana. Era una ventana alargada, así como era más como una ranura que servía como ventana, que daba al ya mencionado Rincón del Diablo. Entonces, pues un día en la noche, una de las maestras de las novicias escuchó ruidos en el callejón. Cabe mencionar que hasta la noche se prestaba, ¿no? Porque era una noche como muy, muy oscura, muy tétrica, ni siquiera había luna. Y aparte te digo, no sé qué trae Guadalajara con las monjas. Sí, vean. Sí, aquí también se menciona a las monjas. Qué miedo. Bueno, entonces se despierta la religiosa a causa de los gritos y las blasfemias que se escuchaban en el callejón. Y pues entonces ella agarra y se asoma por la ventana. Y pues cuando ve lo que está pasando ahí en el callejón,
pues ella se aterra, ¿no? Había una mesa con velas sobre cráneos humanos. Había mucha gente, al parecer brujas. Entonces pues fue tanto su impacto que a ella no le importó la hora y fue y despertó al mayordomo, que era un sacerdote ya de avanzada edad. Pero pues fue y lo despertó para que viniera y viera lo que estaba pasando. Entonces pues viene el mayordomo y pues ve la situación, ¿no? Al día siguiente pues el mayordomo va y se lo cuenta todo al obispo. Entonces cabe mencionar que era en tiempos de la Inquisición, los cuales pues mandan un grupo de inquisidores al llamado Callejón del Diablo o Rincón del Diablo. Los inquisidores son los que protegían como la iglesia, ¿no? Así es, era como de todo eso. Era como la ley en esos tiempos. Ah, ok. Entonces pues van hacia el callejón esperando pues sorprender a estas personas, ¿no? Para pues sorprenderlos en la ceremonia. Y la ocasión se les prestó pues al poco tiempo, porque la siguiente noche observaron los oficiales del Santo Oficio que varios bultos envueltos como en mantos negros empezaron a como arrastrarse por el callejón, introduciéndose lentamente en el lugar donde pues estaba el altar ese que tenían. Me estoy poniendo chinito. Y ellos, con las mismas precauciones, llegaron a la puerta de la casa donde se albergaban estas brujas y brujos. Y se asoman por la cerradura para cerciorarse de lo que estaba pasando. Y pues al ver, entran ellos y se empiezan a pelear con las personas que estaban ahí. Entonces pues logran someter a todos. Se los llevan, los juzgan. Y pues los sometieron a sus leyes, ¿no? Se los llevaron prisioneros y pues los juzgaron y así quedó. Entonces este hecho pues alarmó a todas las religiosas de la ciudad de Guadalajara. Entonces en esos tiempos la gente, al escuchar mencionar el Rincón del Diablo, se persinaba y era un lugar que evitaban transitar. O sea, a menos que fuera muy muy necesario pasar por ahí, lo hacían. Si no, hacían todo lo posible por evitarlo. Y ya si pasaban por ahí, pasaban con alguna figura religiosa, con algún rosario, incluso con agua bendita, porque les daba terror pasar por ahí. Un tiempo sirvió como sede de la Inquisición y ahorita pues ya son unas oficinas del gobierno. O sea que todavía lo están usando. Sí, de hecho se encuentra la Secretaría de Turismo ahí, en ese edificio. Ya ven, amigos, si quieren ir a la Secretaría de Turismo, llévense su rosario y su agua bendita y un exorcista por si las dudas. Pero ¿se aparecía ahí el diablo o qué era lo que veía la gente? Pues es que era por estos ritos que hacían. Porque entonces, según tengo entendido, cuando tenían eso, tenían creo que hasta pinturas, ¿no? Y altares. Sí, tenían pinturas y altares ahí en el lugar, ajá. Y pues por la naturaleza del ritual que hacían, o de los rituales que hacían más bien, pues la gente lo empezó a llamar como el Rincón del Diablo. Entonces después ponen la fuente de los niños miones, porque pues con la creencia de que sus almas puras iban a ahuyentar el mal que hubiera ahí. Bueno, pues si ven la fuente, se topan porque es un lugar muy concurrido. ¿Saben? Entonces ya ahora porque está ahí la fuente. Sí, fíjate que eso es algo que mucha gente no sabe, porque está la fuente ahí. A lo mejor la ven y creen que pues estaba curiosa, ¿no? Y por eso la pusieron. Pues de hecho yo pensé que la pusieron de adorno, porque decían, ay, mira qué bonita. No, pues ahora ya sabes. No, y fíjate que también hay otra historia, que en las calles de Reforma y Mezquitán había una losa enorme que llamaban la Piedra Lisa, y según creían, abajo se encontraba el nido del diablo. Esto se creía porque sucedieron muchas tragedias en ese lugar. Pues hace muchos años había la banda del barrio del Tiburón, le llamaban. ¿Sí? Y pues por ahí se juntaban a hacer sus
pues sus fechorías, ¿no? Entonces, pues muy seguido amanecía la piedra llena de sangre porque pues de repente asaltos o así y mataban a la gente. Entonces, como la piedra amanecía siempre llena de sangre, la gente empezó a decir que ahí abajo estaba el nido del diablo. Qué historias tan sorprendentes sobre las calles de aquí de Guadalajara y uno transitando a la hora que sea. Sí, no, fíjate, son historias que a veces uno no sabe. Y como dices, no, pasa uno tan tranquilo ahí a la hora que sea. Pues de hecho creo que ahí en Mezquitán hay un panteón también que dicen que también tienen historias, ¿no? Sí, de hecho ahí por ahí está el Panteón de Mezquitán, es un panteón enorme de la ciudad de Guadalajara. Y sí, también tiene varias historias interesantes, las cuales pues podemos platicarlas más adelante también aquí en el podcast. Ese también ya lo hicieron museo. No, ese sigue en funcionamiento. Porque déjenles comento amigos que regresando a lo del Panteón de Belén ya es un museo, se hacen recorridos. No hemos tenido la fortuna de ir, creo que el de la noche se pone muy bueno porque te van haciendo un recorrido y te van platicando historias de las más famosas según la tumba a la que llegas. Sería muy interesante ir para platicarles qué tal estuvo la experiencia. Así es, como bien comentas, pues ahorita en la actualidad el Panteón de Belén ya solamente sirve como museo, pero el Panteón de Mezquitán sigue actualmente en funcionamiento. Pues sí, en un futuro podemos grabar también un video por ahí visitando el Panteón de Belén, ya sea mostrándoles el recorrido. Los hacen, creo, si no me equivoco, son los viernes últimos de cada mes. Hacen recorridos en la mañana y en la noche. Pero es más interesante el recorrido de noche. Ay, no, qué adrenalina. Imagínense estar en un panteón de noche y en un panteón como ese que creo que tiene muchos, también como tumbas muy extravagantes. Tiene mucha historia, el panteón, porque aparte de que es muy antiguo, pues tiene muchísimas historias. La tumba del pirata, la tumba de Nachito, el árbol del ahorcado. El árbol del ahorcado. Esa está muy interesante, amigos, se las vamos a platicar. Sí, esa también está muy interesante, pero las vamos a dejar para un próximo capítulo. O si es que ustedes quieren conocerlas, pues háganoslo saber. Sí, háganoslo saber, vamos a dejar aquí abajo nuestro contacto y nuestras redes para que pues ahí se comuniquen con nosotros, igual sus experiencias que tengan ustedes, que les haya tocado vivir o no sé, algún familiar y las quieran compartir con nosotros. También pues mandárnoslas vía ya sea Facebook, por correo electrónico. Vamos a estar al pendiente de todas las redes sociales. Igual si ustedes son de aquí de Guadalajara y se saben algo que complemente nuestras historias, porque nosotros la verdad no conocíamos estas historias. Nos pusimos a investigar y así es como las conocimos, pero a lo mejor se nos está yendo un dato o algo. Y si ustedes no lo saben, pues háganoslo llegar. Así es. Pero bueno, esperemos que las historias de hoy hayan sido de su agrado, que los hayan entretenido un rato, que los hayan hecho erizarse por un momento. Sí, que si están solos en su cuarto y tenían ganas de sentir poquita adrenalina o conocer algo nuevo de Guadalajara, pues este video haya sido entretenido y un poquito aterrador también, ¿por qué no? Sí, bueno amigos, sin más por el momento, pues es la hora de cerrar el portal. Pero recuerden que cada viernes vamos a estar subiendo un nuevo capítulo del podcast para que estén al pendiente, se suscriban y activen las notificaciones para que pues les lleguen y sean de los primeros en saber cuando subamos un nuevo capítulo. Sí amigos, nos despedimos y igual les recordamos que si quieren que hagamos conocer alguna de sus historias se comuniquen. Nos despedimos y recuerden que aquí los viernes se sube video. Así es. Bueno, pues los dejamos. Yo soy Frank Morales. Y yo soy Gemma Sánchez. Pasen una horrible noche. Hasta la próxima. Hasta luego.